Para defender la enmienda por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el diputado don Pablo Sáez Alonso Muñoz. Gracias, señor presidente. Presenta el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley relativa a reconvertir una parte de la industria española para la elaboración de material sanitario. Nos encontramos ante una muy interesante proposición no de ley, aunque con una exposición de motivos que podría haber sido un poquito más extensa, ya que consta tan solo de un folio de 2 caras. Se menciona en la exposición de motivos una realidad, y es la dependencia de la Unión Europea y de España del abastecimiento externo de material sanitario, que se ha puesto de manifiesto por la pandemia de la COVID-19. Llama la atención que el país de procedencia del virus haya registrado un crecimiento del PIB del 2,3% en 2020, mientras la zona euro registró un descenso del 6,6%, Estados Unidos un descenso del 2,8% y nuestro país, liderando los peores registros de la Unión Europea, una caída del 10,8%. La grandeza de las naciones se basa en su sector industrial. Países como Estados Unidos, Japón, China, Francia y Alemania se constituyen como potencias industriales. Si queremos estar entre las principales economías del mundo, España debe implementar medidas que permitan una reindustrialización del país. Países en los que la industria tiene un mayor peso sobre el PIB son los más resistentes a los ciclos económicos adversos, pierden menos empleo y el que generan es más estable y de mejor calidad. Conviene recordar que en los años 80 el peso relativo de la industria en España representaba el 29% de nuestro Producto Interior Bruto. La progresiva tercerización de nuestra economía nos ha hecho perder peso industrial, lo cual, entre otras consecuencias, ha derivado en un progresivo incremento de la tasa de desempleo, desde el 9,5% en 1979 al 16,1% actual. Este hecho se explica en el elevado grado de empleo indirecto que genera el sector industrial. Un sector industrial potente reduce el grado de dependencia del exterior en relación a productos manufacturados, una de las bases de la demanda interna y, por tanto, del crecimiento económico. En otro orden, un mayor peso del sector industrial contribuiría a la retención del know-how en España, que engloba no solo el ciclo de valor de la cadena de producción manufacturera, sino el diseño, marketing, servicio al cliente, por lo que tener la producción en España asegura cubrir la totalidad de la misma. Al mismo tiempo que se apoya al sector industrial, sería interesante considerar la industria como elemento dinamizador de las regiones españolas, por su efecto tractor en el empleo, su vertebración y dinamización del mundo rural, como en el caso de la industria agroalimentaria. Por ello, se plantea realizar un análisis de potencialidades de la economía provincial y regional de cara a identificar qué potenciales industrias tractoras sería necesario facilitar su implantación en cada región española, de cara a generar sinergias con la materia prima existente, las infraestructuras y la tipología de empresas secundarias. Todo ello de cara a maximizar la generación de riqueza y, por tanto, del empleo. Por todo lo comentado, hemos presentado unas enmiendas a la PNL que estimamos enriquecen la misma y esperamos que sean tomadas en consideración. Muchas gracias. Doctor González Coello, de Portugal. Muchas gracias, señor presidente. El señor Castellón lo ha dejado muy bien explicado. El Gobierno mintió al asumir una recaudación de impuestos que sabía que no se iba a producir. Mintió en la elaboración, por lo tanto, de los presupuestos generales del Estado. Es más, hizo trampa aplicando multiplicadores del gasto del año 85 para cuadrar sus cuentas o el deflactor del PIB que se aplicó por no seguir. Y mentiría si dijera que nosotros, en línea con esta proposición del Partido Popular, hemos apoyado en la misma línea, en el mismo sentido, decenas de iniciativas, porque realmente no son decenas, son cientos las que hemos registrado en el último año. También tiene razón el señor Castellón cuando dice que este Gobierno nos lleva a la miseria. Nos lleva a la miseria y también tiene razón cuando el señor Castellón dice que este Gobierno está llegando tarde, muy tarde, y parece que en el último momento presentando sus informes a Europa. Pero además es que no lo diga yo, lo dijo el 28 de abril ese diario con el cual nosotros tenemos tan buena relación, El País,
cuando dijo que la señora Calviño iba a presentar su plan de rescate, si lo recuerdan ustedes, en marzo, luego el 20 de abril, luego el 27 de abril, y ahora parece que lo va a presentar mañana. Bien, nos alegramos que así sea. También en el mismo artículo, el diario El País dice que la aprobación formal de este plan por parte del Consejo de Ministros ya se ha producido, aunque realmente nadie sabe de ese plan, se sabe muy poco, pese a que el Gobierno ha presentado sus líneas maestras más de una docena de veces. Es increíble, ¿no?, cómo se nos está a esta Cámara conculcando y negándonos sistemáticamente nuestra labor de control al Gobierno. Por lo tanto, que alguien venga y pida prudencia, que pida que las cuentas se cuadren, que al fin y al cabo es decir, acabemos con el despilfarro político y con el bienestar político para apoyar el bienestar de los españoles, nos parece muy adecuado y muy necesario. Casualidades de la vida, la señora Calviño nos va a presentar su plan, o nos dirá lo que nos presente mañana, con el plan de estabilidad de déficit y deuda para los próximos 2 años. Qué pena, fíjense, el plan de recuperación europeo en Italia lo podemos ver en las páginas web, lo tienen a absoluta disposición cada uno de esos documentos, que son tantos. Portugal ya ha presentado su plan de estabilidad, si no recuerdo, y aquí en España, como siempre, en este Gobierno llegaremos tarde y mal. Nos preocupa muchísimo esta situación, la venimos denunciando sistemáticamente y nos parece muy bien que hablemos de presupuestos ceros, de cuadrar las cuentas y de pensar en el bienestar de los españoles y no de su clase política. Muchas gracias. A continuación, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. La presente proposición no de ley que nos presenta el Partido Socialista es tremendamente necesaria para un sector que lleva demandándolo desde el año 2015. Ahora bien, este grupo parlamentario ha presentado una enmienda de mejora en el petitum de la proposición no de ley, modificando en parte la propuesta por el Partido Socialista. Los motivos son evidentes. Y es que este grupo parlamentario considera necesario que la previsible ley de startups no quede al albur de este Gobierno y aplique el rodillo totalitario al que nos tienen acostumbrados, y para ello consideramos necesario que cuente para su elaboración con todas las partes interesadas en este ecosistema empresarial, siendo necesario proponer medidas fiscales que atraigan la inversión en este tipo de empresas. Fue el pasado día 11 de febrero cuando el presidente Sánchez presentó la llamada Estrategia España Nación Emprendedora, con 50 medidas de apoyo al talento y al emprendimiento innovador, y en las que manifestó que el Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, abordaría, como él mencionaba, una demanda histórica mediante la aprobación del anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como Ley de Startups, y que, en palabras de Sánchez, facilitará la tramitación administrativa, ayudará a retener y atraer el talento necesario, impulsará el acercamiento entre la formación profesional, la universidad y las empresas emergentes, e incluirá ventajas fiscales e incentivos de inversión. Claro que todo esto, en palabras de Sánchez, genera desconfianza, porque su palabra no es creíble, como este Gobierno de la mentira y de la traición, que en 48 horas se echó en brazos del comunismo con quien dijo que nunca lo haría. Para ello, debemos recordar la credibilidad que tiene este presidente cuando en 2017 dijo: si no cumplimos con la palabra dada, ni seremos creíbles ni volveremos a ganar el corazón de los progresistas. El resto ya lo conocen sus señorías. Es necesaria esta ley, claro que sí, pero también es necesario el consenso y la implicación de todo el ecosistema empresarial, de tal forma que se coincida con lo que piensa la industria y, fundamentalmente, que se apliquen medidas ambiciosas en las que la fiscalidad será clave. Tal y como hemos propuesto en nuestra enmienda, es importante la atracción de inversores y para ello es necesario una fiscalidad atractiva. Es el caso, por ejemplo, del denominado carried interest, que se define como la contraprestación obtenida por la entidad gestora como consecuencia de la actividad desarrollada por ésta y sin que parezca estar vinculada a quienes son los socios de la misma. La consideración del mismo como rentas de capital mobiliario y no rendimientos de trabajo reduce la tributación en un 50% aproximadamente. La realidad es que esta flexibilidad fiscal ya se está produciendo en el País Vasco, que está atrayendo gestores de fondo de capital riesgo y que estos mismos están barajando la posibilidad de trasladar su domicilio fiscal a Bilbao, San Sebastián o Vitoria. Entendemos así que los socios que apoyan el Gobierno y que ya están practicando esta fiscalidad en sus provincias tengan a bien apoyar esta iniciativa fiscal para que se incluya en la ley de startups, salvo que consideren que el Estado español, como les gusta denominarlo, les haga competencia y, por tanto, su postura
sea el habitual que llevan décadas practicando, como es la insolidaridad con el resto de comunidades. Este grupo parlamentario considera que esta ley de startups, como mínimo, debería contener los siguientes apartados. Definir qué es una startup, en la que no hayan transcurrido más de 7 años desde su constitución o 12 cuando pasan a fase de scale-up. Deben tener un carácter innovador. Debe haber un registro de startups, un reconocimiento como sector económico, incentivos fiscales para la innovación, teniendo en cuenta que todo trabajo realizado en los 2 primeros años de vida de startups se considere como I+D+I. Actualizar y mejorar la regulación de propiedad intelectual e industrial, teniendo en cuenta la nueva economía digital. Bonificaciones de la seguridad social, tales como la bonificación del 100% de la cuota de seguridad social para los fundadores que son autónomos societarios y para la contratación de los primeros trabajadores durante al menos los 3 primeros años. Exenciones en el IRPF a los emprendedores en serie, de tal forma que no tengan que tributar por la plusvalía generada en la startup, siempre y cuando se destine el importe íntegro recibido en la suscripción de nuevas acciones o participaciones de otra startup. No sujeción al impuesto sobre patrimonio. Reformar la figura del exit tax para que no tengan que tributar los emprendedores que trasladan su domicilio a otros países por plusvalías teóricas. Sigamos el ejemplo de Portugal y crear una figura de diferimiento fiscal que genere una obligación tributaria. Eliminar el límite del 70% en la compensación de bases imponibles negativas, de la base imponible en el impuesto sobre sociedades. La posible opción de no sujeción de IVA en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por startups hasta el umbral máximo de facturación, 100.000 euros, por ejemplo, como ya se está haciendo en el Reino Unido. El patent box, o lo que es lo mismo, la reducción por explotación de propiedad intelectual. Apoyo y captación de talento. Adaptar la normativa laboral a las operaciones de las plataformas digitales y, por supuesto, eliminación de cargas administrativas y simplificar la creación de startups. Termino, presidente. En definitiva, que se inste al Gobierno a la creación de una ley de startups, pero que cuente no solo con las administraciones públicas, sino también con representantes de las asociaciones del sector de las startups, así como del sector educativo, centros tecnológicos y representantes del mundo financiero. Esperamos, por tanto, que el Partido Socialista apoye nuestra enmienda. Muchísimas gracias. El parlamentario Vox tiene la palabra el diputado don Pablo Sáenz Alonso Muñoz. Gracias, señor presidente. Lo primero, indicar que estamos ante una proposición no de ley con una exposición de motivos realmente muy pobre. Se echa en falta una referencia al artículo 53 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico y en sus disposiciones de desarrollo. Se echa en falta una mención al título séptimo del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, porque se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Se echa en falta una reseña al anexo de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico, donde se fijan las competencias de los ayuntamientos. O sea, se pide otorgar mayores potestades a los ayuntamientos sin describir ni las potestades actuales que tienen, ni tampoco precisar en qué consisten esas mayores potestades que se solicitan. Creo que no es serio. Se echa en falta también una alusión a la Ley 9/2014 de 9 de mayo, la Ley General de Telecomunicaciones, la cual establece en su artículo 68 quiénes tienen la consideración de Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones. Se echa en falta también un análisis del impacto económico del coste de las líneas subterráneas frente a las aéreas. A este respecto, y de acuerdo con los estándares de costes de la normativa de las redes eléctricas, un kilómetro de línea aérea a 123 kilovatios exige invertir 160.000 euros, mientras que si va soterrado la cantidad se incrementa hasta los 665.000 euros, 4 veces más. No es un caso extremo, se llega a multiplicar por 10 y su mantenimiento exige un desembolso 6 o 7 veces mayor. No vemos mencionado tampoco en la exposición de motivos la sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocen los costes de las empresas al soterrar las líneas en los núcleos urbanos. Recordemos, de 4 a 10 veces superiores a los tendidos aéreos y su repercusión sobre el sistema y los consumidores. En fin, una PNL poco argumentada, sin datos, sin incluir referencia alguna a legislación existente, poco concreta al no detallar las mayores potestades que se quieren otorgar a los ayuntamientos y que adolece de un análisis del posible impacto económico
que esta petición podría tener en el bolsillo de los ciudadanos. Por todo ello, votaremos en contra. Muchas gracias. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. La presente proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en esencia puede parecer atractiva, pero que, sin embargo, denota una práctica habitual de la izquierda. Conocemos perfectamente la filosofía de la izquierda y su carácter intervencionista. De hecho, lo ha reconocido hoy el señor Guijarro en unas cuantas ocasiones, sobre todo lo que se refiere a fijar precios de bienes y servicios, alejándose de una economía liberal en la que la oferta y la demanda sea la que marque el valor de mercado del servicio. Estas prácticas de fijar precios son típicas del comunismo, reivindicación, por cierto, que esta semana hacía el líder de la formación morada, cuando se le preguntó en el programa de la cadena SER si comunismo o libertad, y este contestó literalmente, ¿qué cojones? Comunismo. Y les recuerdo que el pasado 18 de septiembre de 2019 la Unión Europea dictaba una resolución que condenaba los crímenes del comunismo y los equiparaba a los del nazismo, promovido especialmente por los eurodiputados cuyas naciones habían vivido durante décadas bajo la tiranía comunista, concretamente las de la Europa del Este. Señal inequívoca era ver cómo los alemanes del Este arriesgaban su vida para cruzar al muro, al otro lado, donde buscaban una mejor vida y prosperidad. Pues, señores socialistas, ustedes se han echado en brazos de la tiranía comunista, dejándose contaminar, privando de derechos y libertades a los españoles por sus ansias de poder. Este grupo parlamentario ha presentado una enmienda que mejora la parte dispositiva, instando al Gobierno a que sea el Banco de España quien elabore un informe financiero sobre las comisiones y coste de las retiradas de efectivo en los cajeros automáticos, ya que entendemos que debe ser el Banco de España quien se encargue de elaborar dicho informe y no la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, cuyo papel ha de ser el de identificar prácticas colusorias más que fijar los precios de los servicios. Durante la tramitación parece ser que a Vox no le han tenido en cuenta a la hora de la transaccional. No es que nos preocupe mucho, sobre todo viniendo de un grupo que alienta la violencia y no condena los actos violentos que sufrimos cada día. Una vez más, no es que Vox esté solo, es que solo queda Vox. Pero permítanme que haga unas reflexiones sobre la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Sobre la concentración bancaria. La concentración bancaria se ha visto impulsada por las autoridades financieras del Banco de España y el Banco Central Europeo como respuesta a la reducción de la rentabilidad de las entidades bancarias. Mucha culpa de la misma la tienen las políticas fiscales seguidas por los Estados miembros de la Unión Europea. Fuerte gasto publicado financiado con deuda, porque financiarlo con impuestos habría llevado a muchos votantes a reflexionar sobre el elevado coste de los servicios públicos o sobre si nos podemos permitir tanto servicio público. Habría sido más interesante financiarlo a partir de impuestos bajos sobre economías muy competitivas que habrían crecido más y habrían generado ingresos fiscales para ello. Para favorecer el endeudamiento de los Estados, la política monetaria, a su vez, ha decretado tipos bajos, que han dejado a los ahorradores sin rendimiento por el esfuerzo realizado y han enmascarado la pérdida de capacidad adquisitiva de las nuevas generaciones que, junto con los Estados, se han endeudado fuertemente. Sobre el cobro de los servicios bancarios. Como bien reconoce el grupo proponente, la banca ha comenzado a cobrar sus servicios como consecuencia de la fuerte reducción de su rentabilidad. La alternativa no puede ser una banca pública, que siempre se ha demostrado peor oferente de bienes y servicios de calidad y una mala gestora del riesgo de crédito, sobre todo por impago, que ha ocasionado elevadas pérdidas a los estados que la han auspiciado. Sobre la ausencia de competencia en la banca, nos congratula que la izquierda descubra ahora las bondades de la competencia para evitar prácticas colusorias en los mercados. Nosotros siempre hemos sido partidarios de muchas y pequeñas entidades, más que de pocas y grandes, a las que además hay que auxiliar si caen dados los efectos desconocidos que podría llegar a tener la negación de auxilio público para la economía nacional. Sobre el cálculo de los costes del servicio de cajero. El cálculo del coste no debe olvidar, en cualquier caso, el denominado coste de capital, es decir, la recuperación por parte del empresario bancario de las inversiones practicadas y la justa remuneración por los riesgos asumidos en la prestación del servicio. Traslado de fondos, aseguramiento de dichos traslados, depósito de ejemplares falsos en los cajeros, faltas en caja, etc. Sobre el establecimiento de precios máximos. Si la banca establece unos precios elevados en el servicio de cajeros, es posible
que ayude a la transformación digital, pues otros medios de pago, como por ejemplo Bizum, se harán más atractivos. Así que cuidado con fijar los precios muy bajos, pueden desincentivar la aparición de competidores de la banca. Y por último, sobre el papel de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nos parece que su papel es más identificar prácticas colusorias que fijar precios de los servicios. En cualquier caso, la fijación de precios máximos es siempre peligrosa y nunca sabemos a dónde nos puede conducir. Por todo ello, votaremos en contra de esta proposición. Nada más y muchísimas gracias. El Grupo Parlamentario Vox defiende la suya. Doña Inés Cañizares Pacheco. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bien, la PNL que nos trae Ciudadanos, con la que en principio estamos de acuerdo, creemos que recoge en buena medida los datos que dan soporte a la realidad a la que nuestros jóvenes se enfrentan para emprender una vida independiente, formar una familia o disponer de una vivienda, entre otros. Nuestros jóvenes que, evidentemente, parten de una situación anómala y en terrible desventaja en relación a otros jóvenes de otros países de nuestro entorno, y es que no tienen trabajo y si lo tienen es temporal y con salarios precarios. Y dicho esto, lo cierto es que el petitum de la iniciativa, bajo nuestro punto de vista, creemos que más que proponer medidas concretas que atajen el problema, proponen un conjunto, sí, de incentivos que serían beneficiosos, pero partiendo de que nuestros jóvenes ya tuviesen un trabajo, un salario digno, porque en caso contrario la emancipación se antoja inalcanzable. Por ello, considero que, en primer lugar, deberíamos preguntarnos por qué España es uno de los países con la tasa de paro juvenil estructural más elevada de nuestro entorno, hecho que arrastramos desde hace décadas. No es una cuestión de actualidad, no es una cuestión de hoy. ¿Cuál es el origen de todo esto? Por tanto, creemos que es prioritario identificar las causas para poder ofrecer soluciones y solo así podremos elegir qué políticas deben estar implementadas o deben implementarse para mitigar este problema. Y la evidencia en numerosos estudios indica que existen deficiencias graves del sistema educativo y del mercado de trabajo que explican la relevancia comparativamente elevada del desempleo juvenil en España. Entre las primeras, pues, por ejemplo, destacan el abandono escolar temprano y el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por nivel educativo, que dificultan la transición al empleo de los jóvenes y repercuten negativamente sobre su carrera laboral. Este abandono escolar, unido al aumento de la relevancia de la educación universitaria entre los jóvenes en detrimento de la superior, como por ejemplo la formación profesional, se ha traducido en una polarización de la población por nivel educativo que genera un desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo, un incremento del subempleo y una caída de la compensación o prima salarial a la educación. Entre las disfunciones del mercado laboral que incrementan el desempleo juvenil y sobre la que desde aquí, desde el legislativo, podríamos actuar, sería la efectividad de las políticas activas de empleo. A pesar de que los jóvenes constituyen uno de los grupos que efectivamente con mayor representación tienen entre los participantes en esos programas, la reducida cuantía de los recursos destinados a estas políticas activas de empleo y la orientación errónea de las mismas condicionan su efectividad. Y miren, les voy a poner así un ejemplo sencillo. ¿Por qué no implantamos los sistemas de cruce de datos que tiene la Agencia Tributaria, que son maravillosos e infalibles, o los de la Dirección General de Tráfico? Es decir, existen los recursos, no es algo que nos estemos inventando. ¿Por qué no implantamos, por ejemplo, esas tecnologías para las oficinas del SEPE? Yo creo que a lo mejor habrá mucho más parados que así puedan encontrar trabajo, por ejemplo. Miren, a priori, desde los distintos ámbitos, ¿qué soluciones podemos ofrecer, aparte de esta? Que no es ninguna broma, Reducir, por ejemplo, pues intentar reducir al máximo ese abandono escolar, implementar servicios de información en los centros educativos sobre la rentabilidad que el estudio tiene en el empleo, ¿no? O sea, la educación dentro del empleo. Facilitar transición de los jóvenes del ámbito educativo al mercado de trabajo y evitando situaciones de subempleo, dando un efectivo impulso de la formación profesional dual, que permitiría reequilibrar la composición del sistema educativo y aumentaría la empleabilidad de los jóvenes con educación secundaria superior. Y para ello, entiendo que sería necesaria una mayor implicación de las empresas en el diseño de la oferta formativa y un acuerdo marco o convenio para fijar unas condiciones laborales adecuadas a los jóvenes en ese proceso de formación práctica. En cuanto a la educación universitaria, pues una reforma del número de titulaciones en cuanto a contenidos y duración permitiría reducir el número de jóvenes que no llegan a completar sus estudios universitarios, el coste de formación y la proliferación del subempleo. Estrechar la vinculación con las empresas, pero tanto públicas como privadas, incluso con la propia Administración, en todos sus niveles, siendo necesario siempre la realización de prácticas obligatorias en determinadas disciplinas que doten al alumno de experiencia y conocimientos específicos. Y yo estoy totalmente a favor
y opino que la mejor entrevista de trabajo que puede hacer una persona es darle la oportunidad de trabajar y hacer unas prácticas, porque así se podrán conocer sus habilidades y la formación en este sentido práctica creo que daría un empuje muy positivo al empleo en los jóvenes. Por tanto, una mayor complicidad de empresas en la elaboración también de los programas de formación y en la financiación del periodo de aprendizaje. Y, finalmente, el rediseño y la reorientación de esas políticas activas de empleo resultan imprescindibles para incrementar su eficacia. Deberían modificarse la composición del gasto que actualmente se produce en estas políticas, aumentando el gasto en formación y en reciclaje profesional. Una actualización del catálogo continua, del catálogo de cursos en la que las empresas tomasen parte contribuiría a adecuar la oferta formativa con la tipología de cualificaciones requeridas por el mercado. En el caso específico de los jóvenes, las experiencias de éxito en otras economías recomiendan implementar una estrategia de activación temprana con programas de asistencia en la búsqueda de empleo que exijan una participación activa de los participantes y establecer itinerarios personalizados que proporcionen al joven desempleado una atención y asesoramiento integral. Y voy terminando. Es imprescindible adecuar esta formación de los jóvenes a las demandas reales del mercado laboral, ya que actualmente en España hay muchos jóvenes buscando trabajo que no lo encuentran y muchas empresas con puestos vacantes que no son capaces de encontrar los perfiles que necesitan esos puestos. Muchos economistas sugieren un cambio en los planes de estudio que incremente la oferta de formación profesional atractiva, que los jóvenes puedan trabajar y estudiar a la vez, adaptando las jornadas laborales para tal fin, ofreciendo mejores programas de prácticas y diversificando realmente la formación profesional. Mejores planes de estudio para que los jóvenes puedan acceder a un empleo acorde con su cualificación, un empleo estable y bien remunerado. Y si desarrollamos esta tarea sin sectarismos, sin desprecio al sector privado ni al público y con propuestas serias, el resto vendrá solo y solo por inercia, porque si los jóvenes se aseguran un buen empleo, podrán planificar sus vidas y asegurarse un acceso a la vivienda, podrán formar una familia y, en definitiva, se asegurarán su futuro. Muchas gracias. Muy bien. Palabra doña Inés Cañizares Pacheco. Gracias, presidente. Vamos a ver, la PNL que hoy nos presenta el Grupo Socialista yo creo que es otro ejemplo más sobre la confusión que tiene dicho grupo sobre lo que significa la igualdad y sobre su incapacidad para entender la información que contienen las estadísticas o su capacidad para leerla de manera parcial en la parte que le da la razón. Miren, nos cuentan que un estudio de 2016 sobre la capacidad de comprensión de las finanzas por parte de los españoles, el 61% de los varones responden bien a 5 o más de las 7 preguntas que se les hicieron para evaluar dicha competencia, mientras que en el caso de las mujeres dicho porcentaje solo alcanza el 50%. Y no aporta más datos. A partir de aquí nos hace un largo y tedioso escrito lleno de demagogia para solicitar que la eliminación de la brecha de género se tenga en cuenta el Plan Nacional, el Plan de Educación Financiera que lleva a cabo el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para promover actualización de los estudios del INE sobre el uso del tiempo en tareas domésticas y, cómo no, para promover estudios sobre la brecha de género en formación financiera, con los que imaginamos pretende regar de dinero a mal llamados investigadores afines a sus postulados por la cuenta que les trae. Miren, de verdad que la brecha en conocimientos financieros que hay que cubrir yo creo que es la que continuamente muestran ustedes cada vez que hablan de las finanzas públicas. La principal brecha en conocimientos financieros se da de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre los que han alcanzado una educación superior y los que no la han alcanzado. Por otro lado, dentro de los estudios universitarios hay algunos que parece que capacitan mejor para el entendimiento de las materias financieras, economía, ADE o ingenierías, frente a otros para las ciencias de la salud o la educación. Resulta, por otro lado, que ahora mismo ya hay más mujeres con estudios superiores que hombres y que esta diferencia es aún mayor entre mujeres y hombres jóvenes. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres que tienen ahora mismo más estudios que los hombres alcancen peores resultados incluso en el segmento de españoles con estudios superiores? Pues por la preferencia de las mujeres por determinados estudios, por ejemplo, ciencias de la salud frente a otros, por ejemplo, ingenierías. Y esta diferencia hay que corregirla, es decir, tenemos que comenzar a reservar plazas en las facultades de Medicina y Enfermería para hombres exigiéndoles una nota de ingreso menor y, asimismo, tenemos que comenzar a reservar plazas en las escuelas de ingeniería para mujeres exigiéndoles una nota de ingreso menor. Esto no tiene ningún sentido. Las razones por las que un sexo muestra unas preferencias distintas a las de otro en cualquier materia, también en la de elección de estudios, forman parte de la libertad humana que ustedes no respetan. Ustedes yo creo que confunden la igualdad con la equidistribución de los españoles en todos los grupos o subgrupos que de ellos quieren hacer. Me explico. ¿Es razonable que el número de socios varones del Betis supere al de mujeres, visto que en Sevilla debe haber más o menos el mismo número de mujeres que de hombres? ¿Deberíamos emprender alguna política que asegure que la equidistribución entre sexos en todos los subgrupos de españoles es la misma?
Y eso sin entrar en términos más peliagudos como el de la equidistribución de otras cuestiones, que me voy a callar. Pues no, señores del PSOE, dejen de hacer el ridículo, por favor. Muy bien. Gracias, señor Revuelta. Suya la palabra. Sí, muchísimas gracias, presidente. Antes de nada, quería hacer un apunte matemático. Se ha dicho desde el Grupo Parlamentario Socialista que este grupo trabaja poco. A mí me gustaría recordar que en los 14 meses que llevamos de legislatura, 16, 17 meses, las iniciativas parlamentarias presentadas por los miembros del Grupo Parlamentario Vox, la media son 1.500, y hay que recordar que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Simancas, en 12 años, 6 legislaturas, apenas ha presentado 700. Que solamente quería dejar constancia. Pues con respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Republicano, nada tenemos en contra para que se instalen en Barcelona los servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el control, seguimiento y ejecución de sus funciones alrededor del Sandbox. Los argumentos sobre las bondades de la ciudad condal para albergar dichos servicios, tanto desde un punto de vista tecnológico y de personal, como desde un punto de vista de las facilidades intrínsecas de la misma, son indiscutibles. Sin embargo, pensamos que no es la función de esta Cámara indicar a un organismo autónomo e independiente, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dónde debe instalar físicamente cualquier nuevo servicio que deba desarrollar. Hay dos argumentos que el Grupo Republicano no considera en su propuesta, como son los de índole de eficiencia económica y organizativa, que solo el organismo afectado, en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puede evaluar junto con los que ahora se le ofrecen. Pero aún hay más. Comprendemos que la descentralización física de las dependencias de los organismos del Estado y sus entes autónomos pueden evaluarse por criterios distintos de los materiales vistos hasta ahora, los de tipo tecnológico y de acceso al capital humano necesario o las infraestructuras propias de la ciudad candidata, como apunta en su proposición no de ley el Grupo Republicano, o los de eficiencia económica y organizativa que ahora traemos a colación nosotros. En concreto, la descentralización física de las dependencias del Estado puede responder a motivos de política territorial. España tiene claramente un interior peninsular vacío que necesita políticas de fijación de la población, creando las condiciones económicas necesarias para ello. La instalación de las dependencias que ahora se debaten, por ejemplo, en mi provincia, a la cual represento, Segovia, o Burgos, en Castilla y León, bien podrían favorecer dos provincias con riesgo de despoblamiento. También podríamos hablar de Málaga. ¿Por qué no? No es un ejemplo de despoblación en el interior de España, pero sí de ciudad que presenta condiciones similares a Barcelona, con un hub tecnológico bueno, pero menos desarrollado, al que le vendría muy bien este impulso para consolidarse definitivamente. En ese sentido, la propuesta del Grupo Republicano nos parece que peca de aldeanista. No se nos oculta que se trata de un grupo independentista y, como tal, siempre nos recuerda que lo que le interesa no es España, sino solo esa parte queridísima para nosotros de España, que es Cataluña. Nosotros siempre nos hemos mostrado partidarios de la descentralización física de los organismos y dependencias del Estado. Podemos entrar a discutir con el resto de la Cámara algún tipo de política de descentralización física de las dependencias públicas del Estado, porque todo es España: Barcelona, Málaga, Segovia, Burgos, Vizcaya. Y podemos entrar a discutirlo en el marco de una política general de ubicación de las dependencias públicas estatales. Pero eso sí, sin olvidar los principios de eficiencia y economicidad y sin olvidar la necesaria capacidad de autogestión de los organismos públicos, de los organismos autónomos. Por todo ello, y dado que no acepta nuestra enmienda, nuestro voto será contrario a la proposición no de ley que presenta el Grupo Republicano. Nada más, muchas gracias. Parlamentario Vox, doña Inés Cañizares. Gracias, presidente. Yo quería matizar, en primer lugar, y dejar claro que en la anterior crisis financiera no se rescató a la banca, sino a las cajas de ahorros dirigidas por políticos ineptos y corruptos, en muchos casos de distintas ideologías, que las arruinaron, se lo llevaron crudo y las cosas yo creo que hay que decirlas en sus términos. Y yo creo que el asunto sobre la banca que más nos debe preocupar hoy por hoy es que se despida a 8.000 trabajadores. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 3 de marzo de 2020, determinó que ese índice IRPH contenido en cláusulas dentro de préstamos hipotecarios podría
llegar a ser abusivas en base a lo dispuesto a la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas, y para ello debía pasar un doble control sometido a los tribunales nacionales de justicia. El Supremo siempre había considerado que, al tratarse de un índice elaborado por el Banco de España, pues no podría ser utilizado de manera abusiva, pero el Tribunal Europeo rechaza de plano ese razonamiento y recuerda que ese índice no era de uso obligatorio para las entidades, que podían haber ofrecido otras referencias menos perjudiciales para el cliente. Y ahora, por tanto, todo queda en manos de los jueces. Por tanto, el Tribunal de Justicia lo que establece no es la abusividad en sí del índice, sino que se podría declarar nulo el mismo cuando el juez aprecia abusividad en la cláusula que lo impone. Ustedes afirman, los señores proponentes, que la Abogacía del Estado en 2018 presentó alegaciones a esa sentencia defendiendo los intereses de la banca. Y yo creo que querían decir defendiendo los intereses de los españoles y que no se ponga en riesgo el sistema financiero, en todo caso, el cual nos afecta a todos, a los que somos pobres, no somos ricos ni tenemos grandes chalés, pues esto del sistema financiero también nos afecta. En octubre de 2020, el Tribunal Supremo dicta 4 sentencias para unificar doctrina, y las 4 de manera favorable a las entidades. Las sentencias, todas ellas, con un voto particular contrario, argumentaban que, pese a que las cláusulas que introducían el IRPH no habían sido del todo transparentes, es decir, que no cumplían con esos requisitos que marca Europa, tampoco eran abusivas y, por tanto, las validaba. Los jueces no apreciaban, por tanto, falta de buena fe en la negociación por parte de los bancos. La proposición no de ley que nos ocupa refiere de nuevo a otra cuestión prejudicial que se presenta en octubre de 2020 ante el mismo Tribunal Europeo por un juzgado de Barcelona y que tardará probablemente más de un año en resolverse, para seguir ahondando en la misma interpretación que ya dio este Tribunal Europeo en la anterior sentencia. Pues bien, una vez resuelta dicha cuestión prejudicial, para principios probablemente del próximo año 2022, seguramente, creo que el Gobierno, que en ese momento represente los intereses de todos los españoles a través de la Abogacía del Estado y dependiendo del fallo del Tribunal Europeo, de las consecuencias jurídicas y económicas que de ello se puedan derivar, y pensando siempre en el interés general de España, es decir, pensando en el interés general de todos los españoles, pues ese Gobierno decidirá si presenta alegaciones, asume el fallo, se pronuncia o no se pronuncia. Y creo que dirigir hoy las acciones del Gobierno de manera preventiva, sin que se haya resuelto el asunto y, además, con pretensiones contradictorias por su parte, que no vayan, pero si van, que hagan o que no hagan, pues creo que hoy por hoy no es una prioridad con la que está cayendo para los españoles. Gracias.